Tal vez usted me ha escuchado esto que le voy a contar y me lo dijo un profesor en el seminario. Me dijo que una persona está lista para predicar un libro de la Biblia cuando ya lo ha predicado. Que en ese momento ya uno ya puede leer y la verdad es que eso me pasa y me ha pasado con los libros que he podido enseñar. Y no solo con los libros, sino con las secciones y con los sermones. A veces uno vuelvo el lunes, miro, reviso, lo tomo para mi vida una vez más, pero digo, esto lo hubiera podido decir mejor, esto lo hubiera podido quitar, esto me sobró, esto me faltó, ¿no? Y esa es como la pelea que el predicador está usualmente. Y hemos venido hablando de las bienaventuranzas. Hace 8 días terminamos la 8ª bienaventuranza. Y aunque no voy a volver a dar cada sermón de las bienaventuranzas, creo que no vendría mal volver a ver cada uno de estos temas, ¿cierto? Creo que no me equivoco en decir que hemos sido grandemente exhortados con cada una de estas bienaventuranzas. Ha sido de mucha bendición ser, yo creo, sacudido, vapuleado y derrotado por cada una de estas enseñanzas que nuestro Señor Jesús nos dejó. Y es que esto es lo que hace la palabra. Esto es lo que debe hacer la palabra en un creyente. La palabra entra como una espada para herir nuestro corazón, para mostrarnos nuestro orgullo y para humillarnos. Y aunque nos hiere, también nos sana. Nos tiene que sanar, nos sana. Por lo tanto, hoy vamos a hacer el cierre de las bienaventuranzas. Así como se acuerda hicimos con Colosenses. Hoy vamos a hacer el cierre de las bienaventuranzas de esta sección para recordar una vez más el maravilloso mensaje que el Señor nos dejó. Así que acompáñenme a Mateo capítulo 5, versículos, vamos a leerlo del 1 al 12, aunque las bienaventuranzas es del 3 al 12, pero vamos a leer del 1 al 12. Dice así la palabra. Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Padre nuestro, ayúdanos a poder entender tu palabra como la transmitiste. Cristo, que esto que tú dijiste podamos vivirlo, no solo siendo oidores, sino hacedores. Y Espíritu Santo, ayúdanos a que podamos entender y vivir esto, porque son verdades divinas y no las podemos ni entender ni vivir sin tu gracia, Espíritu de Dios. En tu nombre hemos orado. Amén. Aquí se menciona 9 veces la palabra bienaventurados, pero son 8 las bienaventuranzas, porque las últimas 2 se refieren solo a una, que es la de sufrir persecución por causa de la justicia. Esta sección es parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte, que empezamos a estudiar. Empezamos a estudiar y aquí comienza, pero ya venimos estudiando Mateo. Y esta sección de Mateo, que viene de los capítulos 5, 6 y 7, es denominada el Sermón del Monte, pero nosotros le hemos puesto como título el discurso del rey. El discurso del rey. ¿Por qué el discurso del rey? Porque está en total coherencia con el tema general de Mateo. Y recuerde que desde que vimos Mateo capítulo 1, estamos mirando que el tema general de Mateo es una declaración, es una presentación y es una documentación de que Cristo es el rey. Todo Mateo está llevando a ese punto, que Cristo es el rey prometido y el rey que va a reinar. En este discurso, Cristo habla con la autoridad de un rey en el sermón. Un rey dando decretos reales, diciendo cómo deben comportarse los ciudadanos del reino.
Y el estándar que el rey coloca para sus súbditos en el Sermón del Monte es imposible de cumplir. Es imposible de cumplir. El sermón muestra que los estándares perfectos de Dios son imposibles para los hombres, porque debemos ser perfectos como nuestro Padre es perfecto, según Mateo 5, versículo 48. Ahí lo dice: sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces, no es que sea muy difícil ser ciudadano del reino, es que imposible. Es imposible. Y por lo tanto no podemos ganar la salvación, no podemos entrar al reino de Dios y por consecuencia estamos ineludiblemente condenados. Condenados. Y es que el objetivo que tiene Cristo al enseñar el sermón es mostrarnos que es imposible ser parte del reino de Dios. Es imposible. ¿Por qué? Para buscar a Cristo. Para buscar a nuestro Señor Jesús. Estas enseñanzas del sermón, que son tan claras, nos lanzan a buscar la salvación y la justicia de Cristo y la gracia de Cristo. Porque nadie en sus fuerzas puede cumplir esto. Esto nos manda a buscar a nuestro Salvador. Y es tal vez porque este es el tema principal del sermón, que el Señor comienza con las bienaventuranzas, ya que las bienaventuranzas nos muestran el carácter de los ciudadanos del reino de Dios. ¿Cómo debe ser un ciudadano del reino? Empieza diciéndonoslo aquí en estos primeros 12 versículos. Las bienaventuranzas muestran cómo un seguidor debe ser y comportarse. Cada una de estas características, excepto la última, hablan de cómo debe ser la relación de un creyente con Dios y con los hombres. La última bienaventuranza habla de la relación de los hombres con los incrédulos, que es la persecución. Pero cada una de esas nos habla de la relación que debemos tener con Dios y con los hombres. Y aquí es importante recordar algo que hemos visto, que esta manera de ser, que esta manera de comportarse no hace que una persona sea bienaventurada. El comportamiento de una persona bienaventurada es la consecuencia, escúcheme bien, de estar en el reino de Dios. ¿Listo? Es la consecuencia de estar en el reino de Dios. Una persona se comporta de esa manera porque ya es parte del reino de Dios. Y una persona llega al reino de Dios ¿cómo? A través del arrepentimiento. Como dice el Señor Jesús en Mateo 4:17, que dice: arrepentíos, porque el reino de Dios ¿qué? Se ha acercado. Y eso veíamos, ¿no? Que el arrepentimiento es la clave para entrar al reino de Dios. Una persona llega al reino de Dios solo a través de darse cuenta que debe arrepentirse. Por lo tanto, el cristiano se comporta de una manera determinada porque es un hijo de Dios. No es que a través de su comportamiento se gane el título de ser un hijo de Dios. Recuerde siempre esto en la vida cristiana: la conducta fluye de la posición que tenemos en Cristo. La conducta fluye de la posición que tenemos en Cristo. Solo podemos vivir y obedecer cualquier mandamiento de la palabra porque Dios ha cambiado nuestro corazón, porque Dios nos ha dado no solo la capacidad, sino la voluntad de vivir una vida como Cristo. Solo Dios puede poner, como dice Filipenses 2:3, el querer como el hacer por su buena voluntad. Solamente. Pensar que puedes ser pobre en espíritu, manso, misericordioso o cualquiera de estas cualidades por tu propio poder intrínseco es necio. Es necio, es necio. De la misma manera, cada bendición de las bienaventuranzas no se concede porque se ha cumplido, la primera parte de las bienaventuranzas. Es decir, el Señor no está diciendo que el creyente, por haber llorado por su pecado, por haber sido manso, pacificador, entonces por ese actuar será recompensado. Entonces por ese actuar verá a Dios, tendrá la tierra por heredad o tendrá galardones en el cielo. No. Cada recompensa de las bienaventuranzas es un regalo de la gracia de Dios. Entiéndalo así. Y escúcheme, el pecador no puede ni debe reclamar ningún premio. Ningún premio, como veíamos hace 8 días. Todo lo que el creyente tiene en Cristo y podrá tener se debe a la gracia de Dios. Recuerde lo que vimos hace 8 días. Los galardones en el cielo le darán ¿qué? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, no solo el creyente puede vivir la condición para ser bienaventurado, cualquiera que sean las 8 de esas, no solo puede vivir la condición para ser bienaventurado, sino que por la gracia de Dios puede recibir esa bendición que cada bienaventuranza plantea. Y cuando el creyente entiende que solo por la gracia de Dios
puede obedecer y puede obtener las bendiciones mencionadas, entonces, ¿sabe qué pasa? Es bienaventurado. Pues todo esto le da más gloria a Dios. Más gloria a Dios. Por eso la palabra bienaventurado describe una persona que es supremamente feliz, pero no de acuerdo al concepto de felicidad del mundo. No de acuerdo al concepto de felicidad del mundo. Porque para el mundo es ilógico pensar que la felicidad se encuentra en ¿qué? En ser pobre, en llorar por el pecado, en ser manso, limpio de corazón o en padecer por persecución. ¿Quién piensa, humanamente hablando, que va a poder ser feliz si es todo eso? Nadie. De hecho, es que la palabra bienaventurado, ¿sabe de dónde viene? Viene del griego Macarios. Y originalmente esta palabra describía algo bien interesante. Esa palabra describía la condición de los dioses griegos que se consideraban satisfechos o contentos porque tenían todo lo que deseaban y eran libres de disfrutar todo lo que poseían sin restricciones. Por eso es que ellos se consideraban bienaventurados o felices, porque podían disfrutar a placer. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Por eso, para ese entonces, y si usted se pone a pensar, para hoy también, la felicidad tiene que ver ¿con qué? Con la comodidad de la vida, con tener posesiones materiales, títulos, y con la libertad para disfrutarla, ¿cierto? La felicidad tanto en esa época como hoy en día tenía que ver con la gratificación de los deseos físicos, con el cumplimiento ¿de qué? De mis sueños. Pero ser bienaventurado significa ser supremamente feliz debido a que una persona está en una correcta relación con Dios. Independientemente de las circunstancias que viva. El creyente es verdaderamente feliz porque su satisfacción más grande no es hacer la voluntad, no es hacer su voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Y por eso es que estas bienaventuranzas nos confrontan tan fuerte. Porque hemos creído que el verdadero gozo viene como resultado de tener ¿qué? Una buena calidad de vida, de tener salud, de tener posesiones, de no tener preocupaciones o de no tener dolor. ¿Y sabe qué? Ese es el parámetro del mundo. Mire más adelante en Mateo capítulo 6, porque los gentiles buscan ¿qué? Todas estas cosas. Que comeremos, que beberemos, que nos pondremos, todo esto. Pero ¿sabe qué es ser bienaventurado? Ser bienaventurado es ser bendecido desde la perspectiva de Dios. Incluso cuando no te sientes feliz. O incluso cuando estás pasando por pruebas y sufrimiento. Mire, los sentimientos negativos o la ausencia de sentimientos o las condiciones adversas no determinan si eres o no bienaventurado. No pueden quitar de hecho las bienaventuranzas de aquellos que están en una relación de paz con Dios. El creyente es bienaventurado aun si está en circunstancias miserables, como en la octava bienaventuranza: vituperado, perseguido y calumniado. Pero aún así es bienaventurado, aún así. Así que ser bienaventurado no significa estar tranquilo, o qué saludable eres, o qué admirado eres, o qué próspero eres, o no te preocupes, sino que ¿sabe qué significa ser bienaventurado? Entre tú y Dios todo está bien. Entre tú y Dios todo está bien. Por eso una persona puede ser bienaventurada, estar profundamente satisfecha y feliz en Dios, incluso si está llorando por el dolor de un cuerpo golpeado, de un cuerpo enfermo, o por los insultos de las personas o las injusticias que han cometido contra esa persona. Ser bienaventurado es tener un gozo profundo del alma que sabe que está bien delante de Dios. ¿Y cómo se ve este gozo? ¿Cómo podemos ver este gozo que viene de Dios? Bueno, miremos las 8 bienaventuranzas. Miremos las 8 bienaventuranzas. ¿Listo? Primera, bienaventurados los pobres. Dice así una vez más: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es el pobre en espíritu? Recordemos, el pobre en espíritu está consciente de que no es nada en la presencia de Dios y de que no puede hacer nada para agradarle. El pobre en espíritu sabe que está en bancarrota espiritual y está quebrado delante de Dios. El pobre ha descubierto que todas sus buenas obras, que todo lo que hace pensando que es bueno y aceptable a Dios,
¿Sabe cómo es? Como un trapo de inmundicia delante de Dios. Ese es el pobre en espíritu. Y al darse cuenta de su pobreza, el pobre entiende que no tiene nada que ofrecer a Dios, que no es nada delante de Dios y que no puede hacer nada por él mismo. No puede hacer nada. Por eso, ¿sabe cómo viene el pobre delante de Dios? Viene como un mendigo. Viene vacío de toda soberbia, consciente de la deuda que tiene por sus pecados, sabiendo que es justo que sea condenado. Y con la única opción de que el Señor le dé su misericordia. Ese es el pobre en espíritu. No reclama cosas, no piensa que es la hija de Dios o el hijo de Dios, el hijo del rey. No, es un mendigo. Y por eso es que el pobre tendrá el reino de los cielos. Aquellos que reconocen que no tienen méritos propios, que reconocen su indigencia espiritual y que se abandonan en las manos de Dios, son los que entrarán en el reino del Mesías. Son ellos. Lo increíble es que aquellos que son espiritualmente pobres son los mismos que algún día serán espiritualmente ricos porque entrarán al reino. Aquellos que son espiritualmente pobres serán espiritualmente ricos porque entrarán al reino. Y es que el ser pobre en espíritu, es el comienzo de la vida cristiana. Y por eso es la primera bienaventuranza. Si usted no se considera pobre en espíritu, usted no es creyente. Si usted no está quebrado delante de Dios, si sabe que no tiene nada que ofrecerle a Dios, usted debe arrepentirse. Porque nuestras mejores obras, dijo el profeta, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Por eso es que este es el comienzo de la vida cristiana y por eso es que esta es la primera bienaventuranza. Comienza por este fundamento de darse cuenta de que no tenemos nada y luego se empiezan a colocar 7 ladrillos más de gracia. ¿Cuál es el segundo? Bienaventurados los que lloran. Mire el versículo 4. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. La palabra llorar describe un dolor que se posesiona del ser, de tal manera que no se puede esconder. Y en esa época se utilizaba para describir el dolor cuando alguien moría, cuando una persona cercana ya había muerto. Los que lloran por su bancarrota espiritual, lloran por la primera bienaventuranza. Los que lloran son los que han reconocido esa bancarrota ante Dios y aunque ya son salvos, continúan llorando como si alguien muriera por un muerto, por la lucha que tienen con el pecado. Por eso aquellos que lloran por su pecado no excusan su pecado, ni lo menosprecian, ni lo ignoran, ni lo toman a la ligera, sino que lo ven como Dios lo ve. Por eso lloran. Porque saben que el pecado es en primer lugar una ofensa contra el Dios Santo, contra el Dios Santo. Ellos lloran porque se han rebelado contra Dios y no por las consecuencias, déjeme decirle, que eso nos pasa mucho. Porque es muy duro el castigo. Pero los que lloran porque se han rebelado contra Dios y reconocen que es mucho más importante que Dios sea reconocido justo y puro, aun si eso involucra un severo castigo en su vida. Por eso lloran. Pero quien llora, dice el versículo 4, quien llora por sus pecados es bienaventurado, porque es consolado por Dios, ya que sabe que su pecado, por la obra de Cristo, no lo condena. No lo condena. También es consolado porque sabe que ya no es dominado por el pecado y por eso puede buscar la santidad. Pero sobre todo es consolado, ¿sabe por qué? Porque llegará un día en que sabe que no habrá más pecado. Llegará un día en que no habrá más pecado y que el Señor redimirá nuestro cuerpo del pecado. Y por eso es bienaventurado los que lloran. Tercera bienaventuranza. Continuamos con este resumen, conclusión o lo que sea que quiera llamarlo. Bienaventurados los mansos. Dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre es esa cualidad que tiene los instintos, los impulsos y las pasiones bajo control. ¿Se acuerda que cuando estudiábamos esa vez veíamos que la palabra manso se utilizaba para describir un animal que ha sido domesticado? Eso es la palabra manso. Que ante una palabra que obedece. Que ante un caballo brioso uno le hace así si ha sido domesticado y obedece, ir a la izquierda o a la derecha.
Por eso la mansedumbre es esa cualidad del creyente que tiene sus impulsos y sus pasiones bajo control, porque él mismo está controlado por Dios y no reacciona mal si lo ofenden, no reacciona mal si se frustra por algo, no, porque está consciente, ¿sabe de qué? De su propia debilidad espiritual. La mansedumbre es primero ante Dios y se ve en la actitud de someterse a Él y confiar en su voluntad y en su palabra, pase lo que pase. Mire, el manso no disputa, no se resiente, así las cosas salgan así más bien las cosas no salgan como esperaba. Así las cosas no salgan como planeaba, incluso si tiene que pasar por dolor y sufrimiento. El manso sabe que todo en su vida, absolutamente todo en su vida, ha sido permitido por la bondadosa y soberana mano de Dios. Y que su sabiduría es infinita y que Él es un simple mortal. Pero la mansedumbre también es con respecto a los hombres. También es con respecto a los hombres. Y el manso, al seguir el ejemplo de Cristo, muestra una ausencia de malicia, de amargura o de cualquier deseo de venganza cuando le hacen mal a Él. El manso deja su causa en el Señor y sabe que Él no puede clamar por venganza, porque el Señor dice: mía es la venganza. El manso no usa su poder para su propia defensa, para sus propios propósitos egoístas, como Cristo, que aunque lo ofendieron, se quedó callado. Como Cristo, y siempre me gusta decir este ejemplo, que cuando lo insultaban, cuando iban con la cruz a cuestas, decía: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Para el manso, la motivación no es que él sea nombrado, no que su justicia sea hecha, sino su motivación siempre va a ser Dios y su palabra, y que el Señor sea honrado. Los mansos se han librado del deseo de poseer algo ahora, y por eso es que el versículo dice que su recompensa es la tierra cuando Cristo venga a reinar. Ahí lo dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos son bienaventurados, ¿sabe por qué? Porque pueden no poseer nada en esta tierra, pero están completos teniendo a Cristo y esperando reinar con Él. Esos son los mansos. Cuarta bienaventuranza: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mire el versículo 6, dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tener hambre y sed de justicia significa tener un deseo intenso, casi como alguien que está muriéndose de hambre, que agoniza porque no ha comido nada durante muchos días. Esa es la palabra, o eso es lo que significa tener hambre y sed, un deseo profundo por suplir una necesidad vital. Y en este contexto, es un deseo de buscar hacer lo que es justo delante de Dios. Esa es la justicia, de buscar hacer la voluntad de Dios. De eso se trata la justicia, que nos habla este texto. Y este apetito espiritual proviene de la vida nueva que Dios nos ha dado. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Porque a un muerto no le da hambre. A un muerto no le da hambre. Y lo mismo pasa en el área espiritual. Una persona que no tiene hambre y sed de justicia, ¿está qué? Muerta. Muerta. Por eso tener hambre y sed implica un profundo deseo por crecimiento espiritual, por buscar madurar en la fe. Y esta es la condición saludable de todo creyente, o debería ser la condición saludable, y se revela en el deseo de crecer cada día más y más, de aprovechar cualquier oportunidad que se le presente para madurar en la fe. Eso es lo que hace el que tiene hambre y sed de justicia, y por eso tendrá una gran recompensa. La recompensa es que los que tienen hambre y sed, ¿sabe qué? Serán saciados. Serán saciados. Porque donde Dios obra un deseo tan insaciable, podemos estar bastante seguros que Él lo satisfará. Él lo satisfará. Y es bienaventurado quien desea con todas sus fuerzas, hacer la voluntad de Dios. Porque esa hambre y esa sed espiritual muestran que su única satisfacción está en Dios, quien es el único que puede hacer, que nuestra vida tenga sentido.
Recuerda lo que dijo un día Cristo: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del Padre. Y esa es la perfecta descripción de alguien que tiene hambre y sed de justicia. Que ese sea nuestro anhelo. Que nuestro mayor deseo no sea quedar bien ante los hombres, sino quedar bien delante de Dios. Quinta bienaventuranza. Y con esto espero que usted se haya acordado de todos los sermones que hemos estudiado, porque es importante también ver lo que estamos viendo y ver las bienaventuranzas como un todo. Y la quinta bienaventuranza es esta: bienaventurados los misericordiosos. Versículo 7. Dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es la misericordia? La misericordia tiene que ver con el sentimiento que se experimenta frente a la desgracia que aflige a otra persona. Y la acción, no solo el sentimiento, sino la acción que brota de ese sentimiento para aliviar esa situación. La idea es esa. La idea es que una persona misericordiosa alivia el sufrimiento y la miseria del objeto de esa compasión, incluso de aquellos que lo han ofendido o le han hecho daño. Esa es la persona misericordiosa. Busca aliviar la situación de la persona a la que fue movido por compasión. ¿Y por qué un creyente debe ser misericordioso? Porque Dios le ha mostrado misericordia, hermanos. Porque Dios le ha mostrado misericordia. Mire, el creyente estaba en un estado lamentable y Dios tuvo misericordia de él. Si usted es creyente, Dios ha tenido misericordia con usted. Usted no hizo nada para estar aquí. Usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Como dijo Pablo. ¿Recuerda cuando él estaba dando la descripción de su vida en Filipenses? Hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, si no estoy mal. De la tribu de Benjamín, educado a los pies de Gamaliel. Pero todo eso, basura. Basura. Porque es que ante Dios solo podemos pedir misericordia. Un creyente debe ser misericordioso por eso, porque Dios le ha mostrado misericordia. ¿No deberíamos hacer lo mismo con los demás? ¿No deberíamos nosotros hacer lo mismo con los demás? Es triste porque muchas veces queremos que nos traten con misericordia, pero ¿cómo tratamos a los demás? Con justicia. No, es que es injusto, ¿cierto? Es que esto no puede ser, es que esto no puede darse, es que esto no puede, esto y esto. Pero es que si nos paramos al lado de Dios y si entendemos la gran misericordia que el Señor nos ha dado, no nos debe quedar de otra. Tratamos con misericordia y debemos tratar con misericordia a los demás. Debemos dar misericordia, preocupándonos por las necesidades de los demás, teniendo compasión por los demás, perdonando cuando nos han hecho daño. Pero ¿sabe cómo sobre todo tenemos misericordia? Compartiendo el evangelio de la misericordia de Dios. Esa es la mayor manera de tener misericordia. Buscando aliviar la terrible condición en la que están los creyentes y que un día nosotros también estuvimos. Son bienaventurados los misericordiosos, porque al demostrar misericordia manifiestan la gran misericordia que Dios ha tenido con ellos, y eso es el mayor gozo que una persona puede tener. El misericordioso no solo obtiene misericordia de Dios hoy, sino que en el día del juicio futuro recibirá la gloriosa misericordia final de Dios. Y el Señor va a decir: entra a mi reino eterno. A nosotros, pecadores culpables, Dios nos ha dado de su misericordia. Por lo tanto, podemos ser misericordiosos, porque las misericordias de Dios sobre nuestras vidas se renuevan ¿cuándo? Cada mañana. Y entonces debemos ser misericordiosos. Sexta, bienaventurados los de limpio corazón. Bienaventurados los de limpio corazón. Versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Los de limpio corazón son aquellos que han sido limpiados. Pues porque alguien que está muerto, que está quebrado, no puede limpiarse a sí mismo. Pero los de limpio corazón han sido limpiados y ahora están limpios de impureza en el corazón.
Son aquellos que han nacido de nuevo y ahora tienen un nuevo corazón en donde el Espíritu de Dios habita. Y esta pureza se manifiesta de adentro hacia afuera. Y por eso su comportamiento está acorde con la pureza interna de su corazón. El puro tiene anhelos y aspiraciones santas. Y en una palabra, ¿sabe qué? Obedece. No le ponga mucha tiza a este asunto. ¿Dónde se ve la madurez del creyente? En obediencia. Obedece lo más básico. Y pues todo. Pero en lo más fundamental, obedece. Ese es el limpio de corazón. Tiene un corazón para obedecer. No tiene un corazón para vanagloriarse, para enorgullecerse. No tiene un corazón porque sabe que conoce mucho. No. ¿Tiene un corazón para qué? Para obedecer. Ahora, esto no significa que los limpios de corazón no luchen con su pecado. La convicción de pecado y la pureza de corazón no son incompatibles. De hecho, esa lucha que tenemos con el pecado es una muy buena señal. Porque, y volvemos al ejemplo del muerto. Un muerto puede sentir, pero si usted está vivo, usted puede sentir. Y usted puede sentir cuando peca contra Dios. Y eso es una gran bendición. Y que usted luche y que cada vez no practique el pecado, sino cada vez avance más en su obediencia. Pero el limpio busca la pureza en la medida en que está unido a la palabra. Porque solo la palabra tiene la capacidad de limpiarnos y de santificarnos. ¿Se acuerda lo que dice Juan 17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo somos santificados? ¿Cómo somos limpiados? ¿Cómo somos apartados? A través de la palabra de Dios. Todo el Salmo 119 nos habla de eso. Ya hemos mencionado esos versículos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el Salmo 119:9. ¿No? A través de la palabra. ¿Y la promesa sabe cuál es? La promesa dice ahí el versículo 8. La promesa para los limpios es que ¿qué? Verán a Dios. Ya que el limpio es limpiado en su corazón, podrá ver a Dios. Podrá darse cuenta de Dios. Y lo va a ver principalmente ¿dónde? En su palabra. En su escritura. En su revelación. En su palabra. Ahí lo verá Dios. Y se dará cuenta, claro Señor, aquí está revelado todo tu mensaje. Veremos a Dios. Pero también lo veremos controlando cada circunstancia de nuestra vida. Y cuando más puro nos volvamos, cuando más limpios seamos por la gracia de Dios, más grande se vuelve nuestra visión de Dios. Entre más puros, entre más limpios seamos, más grande se vuelve Dios en nuestra vida. Pero esta bienaventuranza también incluye la maravillosa promesa de que un día, de que llegará un día en que veremos al Rey en toda su hermosura. Un día veremos al Rey sentado en su trono y al Cordero. Qué día tan maravilloso será ese. Esa es la promesa. Los limpios verán a Dios. Séptima bienaventuranza. Bienaventurados los pacificadores. Mire lo que dice ahí, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Para ser un pacificador, el hombre primero debe tener ¿qué? Paz con Dios. Porque en su estado natural, el hombre es un ¿qué? Un enemigo de Dios. Es un enemigo de Dios. No hay personas buenas a los ojos de Dios que no crean en el Señor, que no se hayan arrepentido de sus pecados. No, no lo hay. Bondad social, sí. Buena gente, sí. Pero no hay bueno, no hay justo delante de Dios, Romanos 3:10. Porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, ¿quiénes son los pacificadores? Los que primero se han reconciliado con Dios debido a la obra de Cristo en la cruz, quien por medio de su sacrificio trajo la paz entre Dios y los hombres. Y ya que los pacificadores tienen la paz con Dios, ya que se han reconciliado con Dios, el pacificador promueve en primer lugar la paz entre Dios y los hombres por medio del mensaje del Evangelio. Por medio del mensaje del Evangelio. Los pacificadores toman en serio el ministerio de la reconciliación porque saben que Dios ha decidido salvar a las personas a través de ello. Porque la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y cómo creerán si no hay nadie quien vaya? Esos son los pacificadores. Se toman en serio el ministerio de la reconciliación. Pero el pacificador también promueve la paz entre los hombres, aun si él está metido en medio de un conflicto.
Y esto es una labor difícil, esto es una labor desgastante. Y por eso el pacificador descansa, ¿saben qué? En la gracia de Dios. Solo en la gracia de Dios. Y la gran recompensa de los pacificadores, ¿cuál es? Dice ahí el versículo, que serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Porque con sus palabras y su ejemplo son promotores de la paz, imitando al Padre Celestial que buscó la paz con los hombres e imitando a Cristo que nos trajo la paz. Imitando a Dios y a Cristo. Esa es la séptima. Y octava bienaventuranza. Imagínense, resolvimos en 30 minutos lo que estudiamos en 2 meses y medio. Bienaventurados los que padecen persecución. Dice el versículo 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y como hablábamos hace 8 días, esta bienaventuranza concluye y muestra que la razón por la cual un creyente debe ser perseguido, en primer lugar es por Cristo, ¿no? Dice, por mi causa, por la justicia, y no por hacer el mal y pecar. Porque a veces pasamos por situaciones difíciles, situaciones dolorosas, situaciones de sufrimiento incluso, pero por nuestra causa, por nuestra culpa, ¿cierto? Y por eso Pedro dice, por eso no debe sufrir el creyente. El creyente debe sufrir, ¿por qué? Por causa del Señor Jesús. Y veíamos algo muy importante, y es que la persecución, recuerda, es una señal ¿de qué? De que tu vida está bien a los ojos de Dios. La persecución de alguna manera es una señal de que tu vida está bien a los ojos de Dios, porque todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice 2 de Timoteo. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si somos fieles en vivir como Cristo y en proclamar la verdad de la palabra, vamos a enfrentar persecución de alguna u otra manera. Si somos fieles al hablar con franqueza la verdad de Cristo a los que aman el pecado y las tinieblas más que la luz, la respuesta será una hostilidad inevitable. Vamos a ser vituperados, perseguidos y calumniados. ¿Será que hemos sufrido persecución? ¿Será que nos han insultado? ¿Será que han mentido de nosotros? ¿Será que hemos tal vez sufrido violencia física por Cristo? Y como también hablábamos, y es bueno volverlo a traer aquí, quizás esta es la mayor paradoja de todas las bienaventuranzas, que la piedad es la base de la persecución, es una paradoja divina. Porque como hablábamos, ¿no? ¿Qué esperamos si nos portamos bien? Que nos vaya bien. Pero ¿qué dice el texto? Que no. Por eso la persecución es una señal. La persecución por nombre de Cristo y por su causa es una señal de que tu vida está bien a los ojos de Dios. Pero cuando sucede esto, el creyente es ¿qué? Bienaventurado. Bienaventurado. Y tiene un gozo y una alegría que no se acabarán porque su recompensa es eterna en el cielo, no en la tierra, nunca en la tierra. Nuestro tesoro está en el cielo. El creyente debe gozarse porque le espera un galardón que glorificará a Dios. Le espera un galardón que va a glorificar a Dios al considerar su obra en nosotros y a través de nosotros. Cuando lleguemos a la eternidad, y recuerde que eso lo veíamos, y cuando veamos ese tribunal que es para recompensas, nos daremos cuenta que si algo pudimos recibir es por la gracia de Dios. Y que así como en Apocalipsis los ancianos tiraban sus coronas delante de Dios, las recompensas y los galardones que menciona la palabra de Dios es para la gloria, porque nos vamos a dar cuenta, es que solo llegué aquí, solo pude soportar la persecución, solo amé la venida de Cristo y todo lo demás fue porque el Señor puso en mí eso, no por mí, no por mí. Al considerar su obra en nosotros y a través de nosotros,
vamos a glorificar a Dios cada día más. Y de eso se trata el galardón, darle la gloria al Señor. Estas son las bienaventuranzas. 8 ingredientes. 8 ingredientes diferentes de la descripción de la felicidad de Cristo, que describen 8 ingredientes que deben existir en un creyente. Estas 8 bienaventuranzas, no se trata de que usted escoja uno y yo soy más pacificador y yo soy más manso. No. Esto debe existir en mayor o menor medida en todos los creyentes. Y la lista de estos 8 es progresiva, comenzando con el primero, que es ser pobre. Después viene el segundo, que es llorar. Obviamente, una persona no puede llorar si no ha reconocido su pobreza. Y luego al tercero, una persona no puede ser manso si no ha llorado. Es progresivo. Comienza con el primero, el segundo crece a partir del primero y lo mismo con el tercero. Y curiosamente, si usted se dio cuenta, las bienaventuranzas terminan donde empezaron. Los que son perseguidos por causa de la justicia tienen el reino. Y esa fue la misma promesa con la que comenzamos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Interesante, ¿no? Pareciera que hubiéramos vuelto, al punto de partida, pero no es así del todo. F. Meyer, pastor del siglo XIX, dijo esto: es muy cierto que los pobres en espíritu tienen el reino y que los perseguidos tienen el reino, pero debemos recordar que así como los escalones en la escalera de caracol siempre regresan a su punto de partida, pero a un nivel más alto, es así que volvemos al reino, pero en un nivel más alto que cuando empezamos con los pobres en espíritu. Y puede ser que esta serie se repita constantemente en rondas más altas. De eso se trata. Por eso, el creyente nunca dejará de sentirse pobre en espíritu, no, sino que cada vez se dará más cuenta de su bancarrota espiritual. Nunca nos alejaremos de llorar por el pecado, solo que cada vez seremos más sensibles y atentos a lo que le desagrada a Dios. Nunca dejaremos de aprender la lección de la mansedumbre, pero será una mansedumbre más profunda que se somete incondicionalmente a Dios y es humilde ante los hombres. Nunca dejaremos de tener un deseo por la justicia de Dios y de hacer su voluntad, pero esa hambre y esa sed nos llevarán a una incomodidad santa porque sabemos que cada día podemos obedecerle mejor a nuestro Señor. Nunca deberíamos dejar de ser misericordiosos, sino que cada vez lo aplicaríamos en mayores cantidades porque cada vez entendemos más nuestra deuda eterna y cada vez entendemos más la inmesurable misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Nunca, nunca, nunca dejaremos de buscar la limpieza de corazón. Pero cada vez tendremos nuevas concepciones de pureza, porque hemos podido saber que eso es lo que demanda un Dios 3 veces santo. Nunca dejaremos de buscar la paz entre Dios y los hombres. Seremos pacificadores, pero cada vez habrá una mayor compasión por compartir el evangelio para que los hombres no vayan al infierno, sino que se reconcilien con Dios. Y por último, nunca, pero nunca dejaremos de vivir por Cristo y por su causa. Y por eso la persecución aumentará. Por eso la persecución tendrá que aumentar. Pero ¿sabe también que aumenta? Nuestras bienaventuranzas. Y aumenta la seguridad que el Señor está con nosotros y que un día llegará el día en que lo veremos en gloria. Y ese día ya no va a haber más sufrimiento. Esta es la receta del Señor para la felicidad. Esta es la receta del Señor para la felicidad. No es otra. No es otra. De hecho, es la única. Es la única receta para vivir una vida satisfecha, aunque el mundo diga lo contrario. Escúcheme bien esto, que ya lo he mencionado y se lo repito y se lo vuelvo a repetir y se lo voy a repetir en otras ocasiones. La satisfacción de nuestros deseos, la satisfacción de nuestras metas cumplidas, la satisfacción de nuestros sueños, nunca va a ser la fuente de nuestra verdadera felicidad.
¿Sabe por qué? Y escúcheme bien. Porque no es el asiento de nuestros verdaderos apetitos. No es el asiento de nuestros verdaderos apetitos. Lo que verdaderamente nos llena, lo que verdaderamente nos trae satisfacción, es hacer para lo que nuestro Creador nos diseñó. Es darle la gloria a Dios. Agustín dijo esto: nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El vivir las bienaventuranzas hace que seamos realmente felices, porque es, escúcheme bien, la única manera en que nuestro corazón descansa en nuestro Señor. No más. No más. Por último, hay algo que no puedo dejar de decir. Y es que estas bienaventuranzas cuentan la historia de la vida personal de nuestro Salvador. Estas bienaventuranzas cuentan la historia de Cristo. Parece que nuestro Señor Jesús, cuando dijo esto, estaba esbozando su propia vida y lo que le iba a suceder. Nuestro Señor Jesús fue pobre en espíritu, ya que se despojó de su divinidad. Se lamentó y lloró por el pecado del hombre. Era manso, hambriento y sediento de justicia. Era misericordioso y puro de corazón, y vino a buscar la paz entre los hombres. Y todas estas cualidades, ¿a dónde lo llevaron? A la cruz. Lo llevaron a colisionar con la maldad del mundo, a ser perseguido, y en 3 años al Calvario. Las bienaventuranzas nos ofrecen una verdadera historia del progreso de la vida de nuestro Salvador, desde el bacimiento en la encarnación hasta la entrega de su vida por los hombres. Por lo tanto, como creyentes, debemos vivir las bienaventuranzas no solo porque el Señor nos lo manda, sino porque estamos siguiendo su ejemplo. Y tal vez, esta es la mayor bienaventuranza. O más bien la que engloba todo. Jesús, mis hermanos, es la máxima bendición. Jesús es la máxima bienaventuranza. En Cristo se encuentra la verdadera bendición. Cristo es nuestra mayor bienaventuranza. Cristo es suficiente para nosotros. Tenerlo a Él es todo. Tener a Cristo es la mayor felicidad. Porque si tenemos a Cristo, así no tengamos nada, lo tenemos todo. Pero si tenemos todo y no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. El único versículo que vamos a leer, aparte de las bienaventuranzas, es Romanos, capítulo 11, versículo 36, que es el versículo lema de nuestra iglesia. Y dice así, Romanos 11:36, dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si vivimos entendiendo que todo es de Él, que todo es por Él y todo es para Él, le vamos a dar la gloria y seremos bienaventurados. Oremos. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu inmensa misericordia con nosotros, por tu inmensa bondad, Señor. Señor, ayúdanos por tu gracia a poder vivir estas bienaventuranzas. Ayúdanos a entender, Señor, lo que significa cada una de ellas y que podamos vivir para tu gloria, Cristo. Te lo pido, mi Señor Jesús. Te lo pido, mi Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, y perdónanos siempre cuando te hemos ofendido y hemos pecado contra ti. Toda la gloria y toda la honra es para ti.
Todo es de ti, por ti y para ti, mi Cristo. En tu nombre hemos orado. Amén.